¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Hoy la fotografía es muy distinta a la que vimos la semana pasada. Se ve más gente por las calles, pero sobre todo hay algo que nos hace ver que la desescalada va en serio. Comercios abiertos, colas a sus puertas y sobre todo el café de la mañana en una terraza, el café de la sobremesa, aunque hoy el día no haya acompañado precisamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Han tenido tiempo ya de tomarse ese primer café? Hemos visto muchas terrazas ya con los más adelantados, pero ya lo saben, a estas alturas Navarra está en fase 1 y eso significa mucho más que tomarse un café en una terraza. Todas las comunidades autónomas que van a ver en este gráfico, las que ven en color rojo, han dado este primer paso, comunidades y provincias en rojo. En la zona naranja son pues las que solamente alguna parte de ese territorio ha pasado de fase, y en gris los que de momento continúan en la fase 0. Esta es la realidad actual de nuestro país. Aquí en casa, hoy precisamente el Gobierno de Navarra ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y el portavoz del Ejecutivo, Javier Ramírez, ha explicado que nuestra tierra tiene margen de maniobra para seguir avanzando, aunque ha recalcado que aún no saben cómo se hará el avance a la fase 2. Si de forma integral o de manera parcial, divididas por áreas básicas de salud, esas que casi a diario les hemos ido contando en nuestros programas informativos. Será el Departamento de Salud y el Ministerio quienes se coordinen para llegar a una conclusión dentro de 15 días. No podemos bajar la guardia y que hay que mantener la misma responsabilidad, y al principio, sobre todo las primeras horas o los primeros días, puede haber una situación de alineación de la situación, pero al día de hoy, insisto, no tenemos mayores problemas. Reiterar la necesidad de cumplir las medidas preventivas, las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene y en su caso también las medidas de los equipos de protección individual. Si vamos por este camino, podremos seguir avanzando en las fases. Seguramente que lo han leído, lo han escuchado en las últimas horas. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de hoy en esa fase 1? Bueno, pues vamos a repetirlo y a volverlo a desgranar poco a poco para que no haya dudas. Se permite una mayor movilidad a los ciudadanos, desplazamientos, se permiten movimientos dentro de la misma provincia, incluidas las segundas residencias. Las reuniones, máximo 10 personas en domicilios o al aire libre, es decir, por fin podremos ver a amigos y familiares. Encuentros tan emotivos como el que hemos vivido con nuestra compañera de informativos, Ainhoa Hernández, que ha vuelto a ver a sus padres después de casi 2 meses separados. ¡Hola! ¡Subo, eh! ¡Qué ilusión! ¡Hola! ¿Qué tal, ¡Cuántos días sin veros! ¡Ay, por favor! Sí, nos veíamos a través de la pantalla, pero... Sí, pero no es lo mismo. Bueno, y no nos podemos dar para... No, todavía no. Nada. Bueno, mira, cariño. A ver, ¿me quito las zapatillas? Sí, te he dejado ahí las tuyas de Vale. casa, ¿vale? Vale, Las he genial. buscado y ahí las tienes. Quítate, aquí Esto- tienes y aquí tienes gel para que te des. Vale, perfecto. Se me hace muy raro entrar aquí, Día 1. Sin abrazar. sin tocarnos, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ay, sí, cariño, sí. Tenía ganas de estar en esta terraza, ¿eh? La había hecho de menos. Han sido unos momentos duros, pero a la vez ha habido una unión como no teníamos tanta, porque a veces en el día a día te olvidas un poco de la familia cercana, no la llamas tanto. Las Horas hemos estado con Silma, con Ode y contigo. Hola. Hola, buenos días. días. ¿Qué tal? Muy bien, se acaba de despertar. Sima, Hola, cariño. Sima, cariño. Qué penita.
Tan lejos. Tenemos billetes de avión para septiembre. Sí, pero... porque claro, además dicen que tienen que guardar cuarentena a todas las personas que lleguen, con lo cual... Que eso es septiembre, todavía queda mucho. Gracias a Dios nadie se ha cogido el virus. Ya, eso es mucha De la suerte, familia. ¿eh? Pero ahora hay que seguir teniendo mucho cuidado, ¿eh? La verdad es que no nos podemos relajar y que lo que no hemos tenido hasta ahora lo vayamos a... ¿Cuándo creéis que podremos darnos abrazos y tocarnos? Eso no lo sabemos todavía. No No se sabemos, sabe, pero no se tenemos sabe. unas ganas de Eso es achucharnos. difícil, ¿eh? Hasta hoy la forma correcta de viajar en un mismo vehículo era de manera individual o dos personas y que el acompañante fuera en el asiento trasero con el mascarilla y de forma diagonal al conductor. A partir de hoy ya no hace falta usar mascarilla y ya nos podemos sentar en el asiento delantero. Es una normativa que implica a todo el país, es decir, también a las comunidades que no han pasado de fase. Las personas que convivan juntas podrán ocupar todas las plazas del coche sin necesidad de usar mascarilla. También podrán hacerlo las personas que no convivan, eso sí, con mascarilla. Con la pantalla del casco bajada y con guantes también dos personas podrán circular en moto. Desde hoy puede coger el coche para viajar a segundas residencias o para mantener reuniones en diferentes localidades. Eso sí, recuerde que si va a viajar a alguna zona de estacionamiento regulado tendrá que pagar porque vuelve la zona azul. Y ya lo ven, las ITV ya forman filas. Desde hoy las 10 ITV de Navarra abren, eso sí, únicamente atenderán con cita previa. Se recomienda priorizar aquellos vehículos cuya validez de inspección ha caducado en fechas anteriores al 14 del pasado mes de marzo. Y mira que le hemos puesto intención todos para intentar aclarar, pero es que la casuística, como vamos a ver, pues a veces es muy caprichosa y hay preguntas que verdaderamente quedan sobre todo para la interpretación de unos y otros y, como suelo decir yo, lo mejor es pues para el sentido común, sin complicarnos. Vamos a tomarnos las cosas con responsabilidad. ¿Quién nos puede hablar de esto mejor que yo? Pues el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javi Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Porque esto de la casuística es muy peligrosa, ¿no? Es más que peligroso, es que es tanta la casuística y ya tan concreta que, bueno, lógicamente cuando vayamos al detalle, pues bueno, pues cuesta a veces no aclarar algunas dudas. Vamos a intentar resolver algunas de ellas, pero lo más urgente para preguntarle como portavoz del Gobierno es qué espera de la reunión que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España van a tener el próximo jueves. Hay dinero, mucho dinero encima de la mesa para las comunidades autónomas. Se reúne la consejera Elma Saiz con la ministra María Jesús Montero. ¿Qué espera Navarra? Bueno, pues esperamos un acuerdo, evidentemente. Esperamos un acuerdo en el sentido, bueno, del margen de maniobra o uno de los márgenes de maniobra que tenemos que dilucidar precisamente pues para afrontar esta situación, tanto lo que ha supuesto, lo que está suponiendo en este caso el gasto para afrontar lo que es todos los efectos de la pandemia, como también, lógicamente, lo que nos preocupa ahora también al mismo nivel que es la recuperación, ¿no? La recuperación social y económica de nuestra comunidad. A la hora de pedir colaboración, pedir ayuda, pedir financiación al Gobierno central, ¿nos puede perjudicar de alguna manera el convenio económico? No nos puede perjudicar. El convenio económico es un instrumento que está ahí, es un instrumento que nos beneficia como comunidad, que nos permite gestionar nuestros recursos de manera autónoma y a su vez también aportar de manera solidaria al conjunto del país. Por tanto, en ese contexto de colaboración, de coordinación y de solidaridad, pues sin duda se podrá llegar a un acuerdo como se llega en las situaciones ordinarias también, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes desde luego de esa situación que nos abre también de alguna manera ese capítulo económico. El Gobierno ha presentado, el Gobierno foral, varios paquetes de medidas económicas, autónomos y todo lo que viene ahora por delante. ¿Está preparado el Gobierno de Navarra para asumir lo que le viene? ¿Tiene músculo financiero, económico? Bueno, primero estamos con confianza, con ideas. Creemos que tenemos encima de la mesa, bueno, pues una serie de un escenario y un camino para recorrer, ¿no? Queremos recorrerlo de la mano del conjunto de la sociedad, por eso hemos llamado a la participación social, económica, política, buscando el mayor grado de consenso y a partir de ahí, con los recursos que dispongamos, pues vamos a afrontar esta reconstrucción, ¿no? Esta reactivación, como dice el lema del plan de reactivación de la comunidad foral, que si entre todos trabajamos de manera unida y coordinada, más pronto que tarde lo podremos hacer, ¿no? ¿Se merecía Navarra estar en la fase 1?
Bueno, más que se merecía o no, como dijo Fernando Simón, esto es una cuestión de concurso, es una cuestión de valorar los distintos ítems, las valoraciones que se hizo para valorar, en su caso, el pase a la fase 1, y Navarra lo cumplía, lo dijo en este caso el doctor Simón, ya no solo por el tema de la evolución de la pandemia, que también, sino sobre todo cómo ha reaccionado Navarra ante la pandemia, cómo está preparada a nivel de atención primaria, cómo está preparada a nivel de la trazabilidad, es decir, del control de todo lo que son los posibles contagios, y por tanto eso hace que Navarra, que ya estaba bien todo su sistema público de salud antes de la pandemia, ahora esa inversión que se ha hecho en los años precedentes pues se demuestra ahora como válida, y esa inversión que luego este gobierno también había seguido ya en los presupuestos aprobados poquito antes de la pandemia, donde se incrementó ya un 7% el presupuesto de salud. Navarra estaba preparada, lo ha afrontado, esta durísima prueba a la cual estamos siendo sometidos, y bueno, y eso ha dado pie a que se pase a la fase 1, pero recuerdo que no es un paso irreversible, que es un paso que podría ser reversible si no cumplimos entre todos, como estamos cumpliendo hasta el momento, dando ejemplo como sociedad, pues todo lo que son las normas básicas de higiene, de distancia social y en su caso también de protección individual. Es importante la responsabilidad, es importante que la ciudadanía cumpla, como lo está haciendo el conjunto de la sociedad, y queremos agradecerle en nombre del gobierno, y ese es el camino que tenemos que seguir, además de trabajar desde un sistema público tanto de salud como sociosanitario sólido como el que tenemos, ¿no? Efectivamente, Fernando Simón habló de que eso, que no era una carrera, no era un pregunta concurso. de este medio, por cierto. Sí, pero en ese momento, con esa respuesta, pensamos en la respuesta que iba a tener y que tuvo luego, por ejemplo, comunidades como Andalucía, que puso encima de la mesa, cuestionó precisamente que Navarra o el País Vasco estuvieran en la fase 1 con datos que Andalucía, por ejemplo, tenía mejores. ¿Qué le parece a usted que otras comunidades tienen el derecho a pataleo o no? ¿O está justificado? No es mi labor aquí como portavoz del gobierno, como miembro del gobierno de Navarra, valorar o no en qué situación están otras comunidades. Eso es una labor que corresponde, como correspondido en el caso de Navarra, pues bueno, a una colaboración entre el Ministerio de Sanidad y, en su caso, los referentes de salud de cada una de las comunidades autónomas. Lo que sí puedo decir que Navarra está preparada, como se ha demostrado, para pasar a la fase 1, que no solo era una cuestión del estado, digamos, del número de contagios, sino de la evolución de la misma, y cómo también como sociedad o como comunidad foral o como Estado o como administración estuvo preparada para responder y está preparada para responder a este reto, ¿no? Y de hecho Navarra ha cumplido y Navarra ha pasado, y ahora nos queda a los navarros y navarras pues cumplir con nuestras obligaciones, ¿no?, al respecto. Claro, porque ¿qué va a depender pasar a la fase 2? Bueno, pues seguir cumpliendo, ¿no?, los ítems que nos hemos dado entre todos a nivel de esa cogobernanza que se llama, esa colaboración entre la comunidad foral y en este caso el Ministerio de Sanidad. Eso está trabajándose ahora entre el Departamento de Salud con el Ministerio de Sanidad, y dentro de unos días pues estaremos de nuevo sometidos a una valoración, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Claro, a partir de ahora esa responsabilidad de las ciudadanas, de los ciudadanos, va a quedar de alguna manera también en el interior de las casas. No vamos a poder ver desde fuera si somos 10, si somos 12 o si somos 3. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Porque hay muchas dudas. Ustedes han hecho el esfuerzo de hacer pública, creo que además es una guía viva, porque esta tarde creo que ha habido actualizaciones, porque no sabemos si podemos ir al monte, si no podemos, si podemos sentar a los hijos con los abuelos en una misma terraza. Bueno, se puede sentar a los hijos con los abuelos en una terraza cumpliendo las distancias de seguridad, un máximo de 10 personas, manteniendo las distancias insisto, de seguridad, las medidas de higiene, etcétera. Entiendo que haya dudas, entiendo que haya preguntas, también entiendo que en cierta manera en algunas cuestiones puede haber, entre comillas, injusticias, pero realmente aquí lo que estamos es trabajando en contra de un enemigo tan pequeño como virulento, y lo que tenemos que hacer es precisamente una cuestión que antes reflexionabas en torno a no tener excesiva prisa, ¿no? Nos da un margen de maniobra, para disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, pero con absoluta responsabilidad. Interpretemos todo, también como se ha dicho, con el sentido común, que es el mejor de los sentidos que tenemos, ¿no? ¿Alguien que vive en Viana y que quiera ir a Logroño?
Pues en teoría salvo- no puede, aunque las dos comunidades estemos en la misma fase. Salvo que sea por cuestiones ajenas al ocio, no podría. No podría, o sea, si lógicamente es las cuestiones ligadas a Sí, por ámbito trabajo, profesional. por ejemplo. Trabajo sí que podría, como puede en otras situaciones limítrofes, pero en el caso ligado al ocio, pues no podría en este caso traspasar, digamos, la frontera hacia La Rioja, ¿no? En ese sentido es así. Es verdad que hay, como digo, casuísticas que pueden parecer en situaciones un poco más complicadas, como son aquellas localidades como Viana, que tienen zona limítrofe con otra comunidad autónoma como es La Rioja, pero bueno, es las normas que nos hemos dado entre todos y que lógicamente, aunque en algunos casos pueda parecer en una situación complicada o poco flexible, desde luego creo que es lo mejor para poder solventar y poder evitar en lo posible que se reproduzcan y haya más contagios, ¿no? ¿Están satisfechos con la gestión sanitaria que ha hecho el Gobierno de Navarra? Bueno, Porque en el Parlamento la oposición se lo ha cuestionado casi a diario. Estamos tan satisfechos como autocríticos. Lógicamente, echando la vista atrás, seguramente hubiésemos tomado otro tipo de decisiones o decisiones en algún tiempo concreto, pero evidentemente estamos aprendiendo día a día. Estamos tomando decisiones, como solemos decir en el seno del Gobierno, que en otros momentos nos hubiese costado semanas, incluso meses, en cuestión de días, de horas o de minutos. Se toman decisiones en función de lo que se tiene encima de la mesa, en función del conocimiento de una enfermedad que la estamos conociendo día a día, los profesionales lo conocen día a día, y a partir de ahí se toman las mejores decisiones. Pero insisto, creo que ha sido una buena gestión dentro de las circunstancias que estamos viviendo, pero por supuesto somos autocríticos, estamos aprendiendo, haciendo un diagnóstico de cómo se ha actuado para luego en el futuro, desde luego, mejorar, ¿no? ¿Contempla la posibilidad de que las mascarillas lleguen a ser obligatorias de manera constante y no solamente en el transporte público, por ejemplo? Bueno, las mascarillas son obligatorias siempre que no esté garantizado en las distancias de seguridad. En el transporte público sí que son obligatorias llevarlas, porque ahí evidentemente es muy difícil y muy complicado mantener las distancias de seguridad de 2 metros, ¿no? Por tanto, ahí sí que son obligatorias, y en aquellos ámbitos donde sea más complicado mantener esas distancias, por ejemplo, pues centros de compra, supermercados, etcétera, también es recomendable y es obligado llevarlas. Pero insisto, lo primero, ante todo, es guardar las distancias de seguridad y la higiene. Y luego, también, en su caso, que no se puede hacer, los equipos de protección individual, como son las mascarillas, ¿no? El Gobierno ha dejado también encima de la mesa la posibilidad de que sean las comunidades autónomas quienes decidan modificar los horarios de pasear, los horarios que estaban establecidos hasta la semana pasada. ¿Va a hacer Navarra algún cambio en ese aspecto? ¿No lo ha valorado todavía? Bueno, da el margen, en concreto, en una cuestión muy concreta, que es el paseo de los niños, de los menores de 14 años, sobre todo ligado a aspectos meteorológicos. Está pensado sobre todo en comunidades autónomas donde hay un clima más cálido y, por tanto, en principio, al día de hoy, Navarra no contempla mover esas franjas de paseo para las localidades, en este caso, de más de 5.000 habitantes. Las de menos de 5.000 habitantes, esa franja no existe entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Pero de momento, al día de hoy, no se contempla, lo que no quita que en función de la casuística, de la relación continua y fluida que tenemos con el ayuntamiento, sobre todo, pues veamos, y con, lógicamente, la autoridad sanitaria, el Departamento de Salud, sobre todo, pues veamos en su caso si procede de no cambiarlas. ¿Qué le parece también que en el resto de comunidades, excepto en el País Vasco, se permita desplazarse hasta la segunda residencia quien la tenga? Algo que no ocurre aquí al lado, a 80 kilómetros. Como digo, no me toca a mí juzgar las decisiones de otros gobiernos. De luego, sin duda, la habrán tomado contemplando todos los escenarios y lo que mejor y lo que más conviene en este caso al ámbito concreto y la especificidad del País Vasco, que en algunas cosas nos parecemos, pero en otras cosas no nos parecemos, ¿no? Yo me remito al hecho de la comunidad foral, se autoriza el paso a las segundas residencias, que por cierto creo que es en este sentido una cuestión demandada en el conjunto de la comunidad foral, donde muchos vivimos en ámbitos urbanos, pero sin embargo tenemos nuestra relación, ¿no?, con ámbitos de poblaciones de menor tamaño del ámbito rural y nos desplazamos ahí de normal en fin de semana y otro tipo de movimientos, de la manera que se permitía el pasar, estar en un establecimiento hotelero, pues tenía todo su sentido que también se permitiera ir a las segundas residencias, pero una vez que estás en las segundas residencias para cumplir las normas que imperan en la localidad donde está esa segunda residencia, ¿no? El desplazarse no quita, por supuesto, de cumplir las normas que a todos nos obligan. Portavoz del Gobierno, señor vicepresidente, estamos terminando,
Pero sí que me gustaría preguntarle esa autocrítica de la que usted hablaba antes con respecto a la situación que se ha vivido en las residencias en Navarra. ¿Creen que se podía haber hecho las cosas de otra manera? ¿O lo hecho está? Bueno, sin duda, si algo ha sido duro en esta fase de la epidemia, por supuesto son la pérdida de vidas humanas que hemos tenido en la comunidad foral, y una de ellas es las residencias. Creo que hemos actuado con rigor, que hemos actuado de manera adecuada, insisto, dentro de los escenarios que hemos vivido, de un virus que los hemos ido conociendo poco a poco, y en este sentido creo que hemos ido mejorando en ese sentido conforme pasaba el tiempo. Como digo, si echamos la vista atrás, seguramente, y con otros recursos, pero hay que recordar dónde nos encontrábamos a finales de marzo, primeros de abril, con una situación muy complicada a la hora de hacer determinados recursos de equipos de protección o de test, que ahora no tenemos, ahora tenemos suficiencia, pero en esa situación que existía en el conjunto de España y en el conjunto, en este caso, de Europa y del mundo. Por tanto, evidentemente, ahora con mayores recursos y ahora con un mayor conocimiento, pues la planificación de inicio quizás hubiese sido en algunos aspectos diferentes, pero insisto, creo que se actuó de la mejor manera posible en los momentos en que estuvimos viviendo. Y en todo caso creo que en este caso Navarra ha sido referente, Navarra ha sido puntero a la hora, por ejemplo, de controlar y hacer los test a todos los residentes en las residencias de ancianos, la primera comunidad en el conjunto de España que lo hizo, y por tanto eso marca también que Navarra pues está por delante en el sentido de la lucha contra la pandemia en un aspecto tan delicado y tan vulnerable como es las residencias de ancianos, ¿no? Muy bien. Javier Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado y que podamos contar las cosas pues con más alegría a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Con responsabilidad, pero con alegría. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, esto que hemos hablado en cuanto a los cambios que desde hoy Navarra afronta, pero hay más cosas. En cuanto a movilidad hemos visto todo esto, pero hay más. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder ir a los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa y con un aforo que no supere el 30%. También abren los hoteles, pero no se podrán usar las zonas comunes. Lo más esperado, pues sin duda para los hosteleros, la apertura de las terrazas al 50% de su aforo. Ya saben, guardando 2 metros entre mesa y mesa. Hoy había ganas de abrir, aunque el tiempo no ha acompañado. 2 meses donde ha reinado el silencio dentro de ellas. Y ahora, pues que empiece todo. La moda desfila por la calle y se adapta a las circunstancias en los pequeños comercios. Que se pase el gel que tiene a su disposición en la entrada, que se frote los pies en el felpudo que está rociado con agua y lejía, no tocar tejidos, mantener mucha calma, mucho cariño y la distancia de seguridad en lo que se pueda. Roqueta pues impregnada para luego secarse, guantes, todo el mundo para tocar la ropa con guantes. Aquí no se va a tocar una prenda sin guantes, aunque venga el cliente con guantes, se va a poner los de aquí y luego usar y tirar geles, probadores, vapor para la ropa. La manera para ser atendido no es esta, pero también se necesita número, el del teléfono móvil. Ceder citas previas para que ese cliente que quiere ser atendido y no tenga más gente pueda tener ese servicio. Y algunos vuelven con sorpresa. 2 meses parados, pues hay que mover las prendas como sea. Entonces ese 35% de descuento yo creo que es una campaña muy potente. También la cultura da un paso adelante en esta primera fase. Las bibliotecas, los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales, sean abiertos o al aire libre, podrán reabrir con 1/3 de su aforo. Antonio Jiménez, gerente del bar Gayarre de Tudela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Había ganas de abrir. ¿Cuándo compensa abrir? Bueno, a ver, ha costado un poco tomar la iniciativa y pensar si realmente queríamos abrir o no, pero realmente creo que merece la pena abrir o intentarlo por lo menos. En casa no nos podemos quedar y hay que echarle ganas y ilusión, como hemos hecho siempre, porque si no, esto se viene abajo. No hay otra solución más que seguir trabajando. ¿Cuál es vuestra situación concreta? ¿Cuántas mesas tenéis disponibles o teníais disponibles hasta hoy en la terraza? Nosotros normalmente trabajamos con 20 mesas en el servicio de terraza y pues hoy con las medidas y todo pues han quedado en 10 mesas.
para seguir con la ley y ajustándonos bastante al tema de los distanciamientos y tampoco cargarnos mucho de volumen de trabajo, dado que tenemos que perder un incremento de tiempo en desinfectarlas y demás. ¿Eso todos los días? Eso cada vez que acaba un servicio de una persona, nosotros hacemos el servicio de desinfección. O sea, si pasan 30 personas por esa mesa, 30 veces que tenéis que proceder. O 35. O 35. Pero que el que vaya a tomarse ese café o ese pincho o a disfrutar de vuestra gastronomía, que tenga la seguridad de que va a estar salvaguardado de cualquier virus. Sí, a ver, lo primero es la salud, tanto la salud de nuestros clientes, eso por supuesto, y la seguridad nuestra propia. Nosotros no nos vamos a sobrecargar de trabajo y si la gente, pues oye, tiene que entender que estas medidas hay que tomarlas con más o menos gusto, pero es así. Nos tenemos que aprender a llevar este tema del trabajo con ello. Alberto, si tuvieras 4 mesas en la terraza, ¿también habrías abierto? Pues habría abierto seguramente, pero no habría sacado a ninguna persona del ERTE, como sí que lo hemos hecho de esta manera. Habría estudiado, pero en casa no me habría quedado, eso lo tengo muy claro. También entiendo que Sí, perdona. Hay locales que disponen de servicio de terraza y locales que no. O sea, también eso a nuestro favor y hay que aprovechar esos puntos que tenemos a nuestro favor. Habéis estado repartiendo comidas a domicilio, algo que nunca se había hecho hasta esta crisis, ¿no? A ver, nosotros el tema del servicio a domicilio nunca lo hemos llegado a trabajar. Al final, con el servicio de dentro, el servicio de terraza, pues siempre, gracias al trabajo de todo el equipo, gracias a la gente y a nuestros clientes que siempre nos han acogido muy bien, pues no nos ha hecho falta el tema del servicio a domicilio. Pero lo empezamos el Día del Padre, dado que pasó de estar el servicio completo desde hace semanas a en 2 días cancelarse todas las reservas. Pero bueno, yo creo que de alguna manera u otra la gente podíamos darle la posibilidad de pues, probar nuestra comida y degustarla en casa, un día tan especial como es el Día del Padre. Y Alberto, ¿pudisteis compensar con el Día de la Madre? Sí, la verdad que entre todos los servicios luego que hemos estado realizando después durante la cuarentena, el día más fuerte fue el Día de la Madre, sin lugar a dudas. Muy bien, Alberto, pues muchísima suerte, mucho ánimo y desde luego una actitud ejemplar en la que fijarnos también para contar el día a día de lo que nos ha tocado vivir. Mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino en este punto, vamos a seguir conociendo más historias y sobre todo vamos a seguir buscando esa luz al final del camino con buenas noticias. Hasta ahora mismo. Arranca la primera fase de la desescalada en Navarra con 2 nuevos fallecidos. Estamos ya en los 490 muertos. Descienden algo los casos activos, 34 menos que ayer, y los curados, que ya son más de 3.000 en Navarra desde que se inició esta pandemia. Y como van a ver, es como ha entrado Navarra en esa fase, al igual que algo más de la mitad del país, en un día en el que desgraciadamente seguimos hablando de fallecidos, 123. Todas las cifras son malas, aunque el dato de hoy es el más bajo desde el 17 de marzo. También remite el número de contagios a 373. En total se han contagiado más de 227.000 personas. Los curados, más de 137.000. Son datos positivos, sí, pero no hay que bajar la guardia, ya lo saben. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual, como mínimo, ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos
pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Pues Fernando Simón en esa rueda de prensa ha asegurado que en estos días no se ha observado un repunte de casos por el paseo de los niños, aunque ha revelado que la edad media de los pacientes ingresados en los últimos días ha bajado. En algunos hospitales sí que parecía que habían detectado que la edad media de las personas era algo menor. No niños, pero sí que la edad media de las personas era algo menor. Esto en principio podía ser debido a varias cosas. Por supuesto que lo primero que tuvimos que descartar era si tenía que ver o no con ese efecto de la salida de los niños, y aparentemente no lo era. Sí que es cierto que algunos de estos pacientes un poco más jóvenes, un poco más fuertes, que a lo mejor hasta ahora se quedaban en casa, ahora están volviendo a ser atendidos e ingresados incluso en los hospitales. Bueno, pues nosotros seguimos buscando también otras alternativas que tenemos encima de la mesa en cuanto a la actualidad, porque de nuevo en el Parlamento se ha hablado de cuestiones relacionadas con la crisis del coronavirus, dejando encima de la mesa todas las alternativas que cada uno de los partidos propone para salir cuanto antes de esta crisis. El Parlamento se ha dado un plazo de 48 horas para consensuar un órgano específico que trabaje sobre la reactivación económica y social en Navarra. Un foro similar al del Congreso de los Diputados, una propuesta de Navarra Suma y EH Bildu que han criticado una reticencia, dicen, del PSN. El Gobierno no ningunee o no tenga ninguna intención de ningunear al Parlamento foral. Es en el Parlamento donde se tendría que dar la aprobación final a este plan. Creo que el Gobierno ha demostrado en reiteradas ocasiones y en todos y cada uno de los decretos que se han aprobado en este Parlamento que tiene vocación de diálogo. Lo que Geroabay no va a permitir es cualquier uso de interés partidario. También coinciden Navarra Suma y Euskal Herria Bildu en reprochar al Gobierno falta de transparencia. Las dos formaciones aseguran no tener datos sobre si Navarra estaba o no preparada para entrar en esta fase 1. Se evitarían debates que seguramente son estériles, pero que surgen porque el Gobierno no está siendo transparente. Los datos bailan de una manera espectacular. No debemos entrar en una guerra de quién hace más, sino de atender los requerimientos y las directrices que se marcan desde los estamentos y expertos sanitarios. Un Parlamento a donde, por cierto, este jueves volveremos los medios de comunicación para poder seguir ruedas de prensa en el atrio de la Cámara, eso sí, manteniendo la distancia. Bueno, pues hoy en este programa y en este momento vamos a empezar una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios para analizar la actualidad más inmediata de estos días. Vamos a arrancar precisamente con la valoración de Navarra Suma sobre la reunión solicitada por la presidenta Chivite con el Gobierno central, en la que se va a hablar, entre otras cosas, de la participación de Navarra de esos 16.000 millones de euros no reembolsables que pone el Ejecutivo a disposición de las comunidades autónomas. Una reunión que se va a celebrar el próximo jueves, el jueves de esta semana. Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Lo primero, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Pues bien, la verdad que bien, afortunadamente bien, cruzando los dedos porque esto es una lotería, pero pues en casa todos bien y eso es lo fundamental. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues trabajando e intentando ayudar, porque yo creo que es un momento para ayudar. Bueno, pues lo dicho, hay reunión, esa reunión solicitada por el Gobierno de Navarra, se reúnen la consejera Elma Saiz y la ministra de Economía, María Jesús Montero. ¿Qué espera usted de esa reunión? Bueno, nosotros de hecho el miércoles le preguntamos, UPN le pregunta en el Congreso de los Diputados a la propia ministra, bueno, pues cómo va a hacer ese reparto de los 16.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas. Lo que espero es que haya transparencia en primer lugar, porque me parece fundamental, que no haya ninguna duda, que haya unos criterios objetivos, claros, públicos, para que, en fin, no surja ninguna suspicacia de ningún tipo, porque yo creo que, en fin, Navarra lo que tiene que defender es lo que le corresponde, se tiene que hacer, obviamente, dentro de la especificidad que tiene el régimen foral de Navarra, sin ningún tipo de duda, sin ponerlo en cuestión, ni ponerlo en cuestión a partir de ahora en un futuro, y por tanto, bueno, pues esa es la posición. A Navarra lo que le corresponda es lo que tendremos que defender, pero tiene que haber transparencia y no puede ser, en fin, que se generen dudas o que al final
puede haber alguien que termine pensando que ese reparto es un reparto político más allá de un reparto justo en función de determinados parámetros que, como digo, tienen que ser públicos y objetivables. Y espera un trato diferente, lo digo no a mejor, sino a peor, precisamente por el convenio. No, espero que se cumpla con los criterios que establezcan y espero que se sea claro, porque hemos visto otros momentos donde no se ha sido claro, donde yo creo que no ha habido transparencia, donde no se sabe muy bien qué criterios son los que hacen que uno, por ejemplo, pase de fase o no pase de fase. Esas cosas yo creo que no tienen que estar al albur de nada, tienen que ser unos criterios públicos, conocidos por todos, porque es algo tremendamente relevante y en este caso exactamente igual. Estamos hablando de 16.000 millones, pues que se diga cómo se va a repartir y a partir de ahí seguro que a lo que toque y a lo que le corresponda a Navarra. ¿Debería el Gobierno de Navarra revisar los presupuestos de este año? El Gobierno de Navarra sabe que los presupuestos del 2020, en fin, van a ser otros, que la ejecución de este presupuesto es impensable y que se aprobó en una previsión de ingresos, con una situación económica y social, y vamos a tener otra situación económica y social. Por lo tanto, yo creo que, en fin, el Gobierno va a tener que modificar el presupuesto, quiera o no quiera, esta es la realidad. ¿Y por qué cree que la consejera dice que no? Por lo menos los primeros días. Pues yo creo que es una cuestión más de carácter, pues yo creo que tiene que ver con la política, con los intereses de los partidos, pero me parece que no es real pensar que ese presupuesto no se va a modificar. Yo estoy seguro que la consejera sabe que el presupuesto lo va a tener que modificar. La Confederación de Empresarios de Navarra, UGT, Comisiones Obreras, han pedido a la presidenta la convocatoria del Consejo de Diálogo Social para abordar, dicen, medidas de reactivación. ¿Dónde va a estar Unión del Pueblo Navarro en ese punto? Vamos a estar ayudando, vamos a estar haciendo propuestas, como hemos estado haciendo propuestas durante estos 2 meses, en todo lo que ha sido esta crisis desde el punto de vista sanitario. También hemos puesto encima de la mesa iniciativas y propuestas desde el punto de vista económico. La convocatoria de autónomos, de los 100 primeros millones que hubo de ayudas, no había un euro para los autónomos. Bueno, pues fue una iniciativa nuestra, a partir de ahí se trabajó, se acordó, y pues bienvenido el acuerdo y el consenso, pero sobre todo bienvenido que el dinero llegue de una vez a los autónomos, porque ya están tardando. Pero bueno, vamos a estar en clave de aportar, de construir, de trasladar iniciativas que hagan más fuerte a esta tierra en un momento pues, que va a ser complejo. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Pero con esta actitud, ¿por qué les vemos discutir tanto? ¿Por qué les hemos visto discutir tanto en el Parlamento en estas semanas tan complicadas? Bueno, yo creo que, en fin, hemos hecho una crítica total y absolutamente constructiva. Yo creo que al Gobierno no estaríamos cumpliendo con nuestra labor si no le dijéramos aquello que pensamos que está equivocado, no se lo dijéramos. Si se lo dijéramos, nosotros tenemos el Parlamento para decírselo o los medios. Esta es la realidad. Nosotros al Gobierno le hemos dicho muchas cosas, pero pensando en la gente, pensando en esta tierra, pensando que si hacía las cosas como nosotros le estábamos diciendo, pues igual acertaba. Por ejemplo, pues si se hubiera tenido seguramente más cuidado desde el inicio con las residencias, igual el resultado sería otro. Si hubiéramos hecho más test al conjunto de los ciudadanos, igual el resultado sería otro. Son cuestiones que se las hemos puesto encima de la mesa desde el inicio de esta emergencia sanitaria y que, bueno, pues que han dado de sí y han generado debate y han generado controversia. Hay otras también, pero bueno, desde luego ha sido con la voluntad de intentar ayudar y de acertar. Pero, cuando se refiere a que el resultado en las residencias habría sido otro, ¿a qué se refiere? El resultado de los datos, hombre, el número de contagios, seguramente si tú tienes test desde el inicio, haces test a todos los profesionales y evitas que haya contagios de los propios profesionales sociosanitarios o de los profesionales sanitarios. En los hospitales también nos ha ocurrido. Si tenemos test a las poblaciones más vulnerables desde el inicio y tienes la capacidad de aislar de una mejor manera a aquel que tiene la enfermedad, obviamente pues hay menos contagios, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué han insistido ustedes tanto con los test a toda la población, no solamente a los sanitarios, a las personas de las residencias? Bueno, hemos insistido porque creemos que era la clave. Era la clave al inicio de toda esta emergencia sanitaria, es la clave ahora y va a ser la clave en la desescalada. En función de... Vamos a modelos que han tenido éxito, es decir, vemos Corea del Sur y es un modelo de éxito. Ya, pero en Navarra ha habido test, es decir, físicamente. ¿Ustedes tienen la certeza de que se podía haber dispuesto de test? Yo le he preguntado a la presidenta del Gobierno y hemos preguntado a la consejera de Salud en más de una ocasión, y este jueves le voy a volver a preguntar por qué Navarra no ha utilizado toda la posibilidad
de hacer test que tenía, todo el potencial que tenía para hacer pruebas diagnósticas. Se lo hemos preguntado, no sé, ya, pues se lo pregunté el jueves pasado y se lo vuelvo a preguntar este jueves, porque no me respondió. No está respondiendo a esa pregunta que es fundamental, porque es lo que yo creo que nos hubiera ayudado de verdad y es lo que nos tiene que ayudar en el futuro. Lo hecho está, pero obviamente nosotros creemos que se tienen que hacer más pruebas diagnósticas, que se tienen que hacer pruebas diagnósticas efectivamente a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a todas las personas vulnerables, las profesiones de riesgo y a todos aquellos que, por lo que sea, han tenido un contacto con una persona que ha dado positivo. A todos esos contactos también. Hoy no se está haciendo eso en Navarra y creemos que se tiene que hacer, como creemos que en fin, que de una vez por todas parece que ya se va dando algún paso, se tiene que dejar a las empresas que libremente, la empresa que quiera hacer test, hacer pruebas diagnósticas a todos sus trabajadores, pues lo puede hacer, que hasta antes de ayer no se podía. Claro, lo que pasa que ahí se abre también un melón que tampoco va a ser capaz de dibujar un paisaje real de lo que hay, porque yo puedo dar negativo hoy, pero ¿qué me va a pasar la semana que viene? ¿Me vuelvo a hacer otro test y me vuelvo a hacer otro test la siguiente? No, es que las pruebas diagnósticas tienen que ser periódicas, sí. No sé si tienen que ser todas las semanas o cada 20 días, pero tienen que ser periódicamente, porque efectivamente eso ocurre, pero es la única manera de controlar un brote, un nuevo brote. ¿Por qué han dicho que el Ejecutivo Foral no ha sido transparente con los datos? Bueno, en fin, yo creo que hay una evidencia con el número de fallecidos que se estaba dando por un lado por parte de la consejera de Salud. Si la consejera de Salud estaba diciendo, todos interpretábamos que los números que daba la consejera de Salud eran los totales de las personas que habían fallecido en Navarra y que tenían hecha una prueba y habían dado positivo en COVID-19. Bien. Y sin embargo no estaba siendo así, porque había otra consejera, la de Política Social, que estaba dando la rueda de prensa junto a ella y decía que en las residencias habían fallecido 40. Entonces, una decía 200, por poner un ejemplo, y la otra 40. Y todos pensábamos que el total de personas en Navarra que habían fallecido eran 200. No, eran 240. Nadie nos lo contó, a ningún ciudadano. Yo creo que es algo, bueno, pues que en fin, es un error de una magnitud enorme a nuestro juicio, se lo hemos reprochado al Gobierno y este es un ejemplo más. Pero transparencia, nosotros ha habido comisiones de régimen foral donde viene la presidenta del Gobierno. A esas comisiones durante estas semanas nosotros planteábamos preguntas y solicitábamos información, documentación, sin querer en fin, bloquear al Gobierno, sino documentos que ya tenía el Gobierno, información que el Gobierno ya tiene. Bueno, pues hay, no sé, habrá más de 20 preguntas que el Gobierno no ha respondido, que no nos ha respondido a nosotros como grupo parlamentario, ni a otras formaciones políticas. En fin, yo creo que cuando se habla de transparencia estamos hablando de estas cosas. Creo que faltan muchas cosas y muchas cuestiones por esclarecerse y poquito a poco yo no tengo duda de que lo vamos a poder hacer. Muy bien, señor Esparza, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien y que salgamos de esto cuanto antes. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir abundando en la actualidad que nos deja esta jornada y fundamentalmente estamos también muy pendientes de los empleados públicos del Gobierno foral que volverán al trabajo presencial de manera gradual y progresiva y con flexibilización horaria. Durante esta crisis provocada por el coronavirus, más de 12.000 trabajadores públicos están teletrabajando, lo que supone un 43% de la administración. En este tiempo, desde que se declaró el estado de alarma, se han realizado más de 1.700 contrataciones para atender las necesidades derivadas del virus, de las que el 87% equivalen a personal sanitario. Esto ha supuesto un gasto de más de 4.300.000 euros. Sobre las pruebas selectivas han explicado que quedan en suspensión hasta que las circunstancias lo requieran. En muchos casos la exigencia ha sido máxima, nunca antes vista, y se ha afrontado con una entrega absoluta. Pensemos en todo el personal esencial, sanitarios, personal sociosanitario, las residencias, personal de emergencias, policía foral, bomberos, etcétera, etcétera. Obviamente se realizarán las contrataciones que sean necesarias para poder atender la demanda que tenemos. Bueno, pues esta ha sido la primera rueda de prensa con medios de comunicación allí en la sala, presentes y con el aforo limitado en la sala del Palacio de Navarra. Hay que realizar un concurso para que los medios de comunicación podamos participar de manera presencial. Desde que se decretase el estado de alarma, el Gobierno foral ha realizado 75 convocatorias de prensa vía telemática. Esta rueda ha sido especial ya que los profesionales de los medios
hemos vuelto a reencontrar tomando las medidas de seguridad necesarias como el uso de guantes, mascarillas o el distanciamiento social. Jesús, no te entra la nariz. Por cierto, que Navarra invertirá 20 millones de euros en el plan de banda ancha 2 que se va a implantar a finales de este año y 2024. Según ha detallado el consejero Cigudosa, la primera actuación consistirá en realizar acciones de conectividad en Roncesvalles y en el Valle de Roncal, un plan que dice conecta con los fundamentos de la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despoblación. El sector empresarial no pasa por un buen momento debido a la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, algunas empresas han aumentado su producción. Es el caso de Uvesa. Su planta de Tudela no ha parado desde que comenzó el estado de alarma. Esta compañía se ha sumado a la iniciativa Esto no puede parar, donde participan 3.000 empresas en toda España. Renovarse o desaparecer, ese es el principal desafío al que se enfrentan muchas empresas a causa del coronavirus. Es el caso de Uvesa, que no solo no ha parado, sino que su producción ha aumentado. Nosotros no solo no hemos tenido que cerrar, sino que al pertenecer al sector agroalimentario, como digo, pues hemos visto que nuestra actividad, al ser esencial, pues se ha incluso aumentado sus niveles, fundamentalmente en los primeros días, en la semana que cuando comenzó el estado de alarma. Tienen claro que esto no tiene que parar y que la unión es un ingrediente indispensable para que esta crisis pase más rápido. Por eso, Uvesa se ha unido a la iniciativa Esto no tiene que parar, un proyecto impulsado por más de 3.000 empresas del país donde pueden sumarse compañías de cualquier tamaño y sector. Su objetivo es poner en valor a todas las personas que hacen posible que la rueda de la economía continúe girando. Todos tenemos que arrimar el hombro, todos, empresarios, empresas, ciudadanos, empleados, para tratar de que esta depresión económica, esta reducción del PIB, revierta en incremento lo antes posible. Han tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptarse en tiempo récord a los nuevos cambios que ha traído el coronavirus. Entre ellos está garantizar la salud de los empleados. El tema sanitario por la situación económica también es muy preocupante y entre todos tenemos que tratar de levantarlo, porque vamos a sufrir mucho. Es decir, entre todos y de forma conjunta, crear las condiciones para el despegue económico tras la pandemia. Gobiernos, sindicatos y patronal han firmado en Moncloa este mediodía el acuerdo alcanzado para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de junio. Se irán suavizando las ventajas que tienen estas suspensiones de empleo con la idea de que se vuelva a la actividad a partir de julio. El Gobierno deja la puerta abierta a una posible prórroga más allá del 30 de junio si las condiciones sanitarias impiden esa vuelta al trabajo. Secretario General de Comisiones Obreras, el presidente del Gobierno. Y en este último tramo del programa vamos a hablarles de una cuestión más relacionada con la entrada de Navarra en la fase 1. Se permiten velatorios y entierros, hasta 15 personas al aire libre y 10 en el interior. Se podrá volver a los lugares de culto, siempre que no superen el tercio de su aforo. Hoy hemos estado en una de las 2 misas que se han celebrado en la iglesia de San Lorenzo. Y escuchen, porque a partir de ahora las cosas serán así. Dos meses después, San Fermín ha podido volver a notar el calor de sus fieles de forma presencial. La entrada en la fase 1 ha permitido la apertura de lugares de culto como este, la iglesia de San Lorenzo. Eso sí, con algunos cambios que se anunciaban a la entrada. Antes de nada, tocaba lavarse las manos y a la hora de sentarse había que estar muy atento de las zonas rojas y las zonas verdes. Tanto la capilla de San Fermín como en San Lorenzo, en la distancia rojo y verde de 2 metros, pues para evitar aglomeraciones y también incluso por seguridad. No se ha permitido cantar y se ha suprimido el rito de darse la paz. Incluso el cestillo de las limosnas ha tenido que pasarse al formato digital. También nos vamos a habituar a otro estilo de misas de momento, pero luego estoy convencido, poco a poco, volveremos a la normalidad. Días en los que también se han tenido que cancelar muchas celebraciones. Las comuniones pues las hemos tenido que atrasar, son 100 niños, bodas, hemos atrasado cerca de 60 bodas, confirmaciones las hemos tenido que atrasar. El confinamiento no les ha impedido seguir celebrando misas vía internet en las que se han acordado de las personas que nos han dejado. En esta pequeña vuelta a la normalidad se muestran optimistas porque ya saben. Ya falta menos.
Eso es el espíritu que lo inunda todo, el ya falta menos. En fin, vamos a hablar y nos vamos a despedir con una sonrisa hoy. Vamos a hablar de una de las referencias del confinamiento que ha dado la bienvenida, como no, a la fase 1 de la desescalada, por todo lo alto. Los vecinos del barrio de Ripagaina ya han puesto fin a 56 días de música, bailes y buen ambiente en pleno confinamiento. Esta es la calma que hoy se vive en el barrio de Ripagaina después de la fiesta de ayer. Vimos que se acababa ya, que podíamos salir un poquito ya más a la calle y dijimos que teníamos que terminar por todo lo alto y así fue. En los balcones solo quedan los restos de una tarde que estos vecinos no olvidarán fácilmente. Durante estos meses de confinamiento, el aplauso de las 8 se convertía en el inicio de una sesión de música improvisada con DJ incluido. Empezó con una canción y toda la gente, ¡guau! Pero solo una, venga otra y tal, y empezamos con 1, 4 y 1 hora. Más de 50 días en los que han tenido tiempo para hacer todo tipo de celebraciones. Hemos celebrado cumpleaños, hemos celebrado una no boda, hubo la marcha nupcial, bueno, todo el mundo viva los novios, como una boda. Con el paso a esta fase 1 del desconfinamiento, cierran su particular discoteca, pero eso sí, ya piensan en el futuro próximo. San Fermín vamos a tirar el cohete y lo tenemos clarísimo. San Fermín tiramos el cohete de aquí, ya tenemos a San Fermín, tenemos un acordeonista y a un cantante, lo tenemos todo. Todo un ejemplo de cómo poner al mal tiempo buena cara. Pues así nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos con más cosas. Ya va cambiando la actualidad y van cambiando también los contenidos de los medios. Tenemos muchas ganas de seguir contando otras cosas. Hasta mañana, muy buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.